más allá de la Biblia. Durante milenios, una sombra ha oscurecido las páginas de nuestra historia más antigua. Un relato de gigantes, de dioses que descendieron y de una estirpe prohibida que casi aniquila a la humanidad. Los Nefilim. La mayoría cree que fueron los hijos de ángeles caídos, pero ¿y si la respuesta fuera mucho más humana y a la vez mucho más aterradora? Hoy exploraremos la teoría que hace temblar los cimientos de la teología tradicional. ¿Son los Nefilim en realidad el linaje perdido y maldito de Caín? Bienvenidos a una investigación profunda sobre los orígenes del mal, la genética antediluviana y la verdad oculta tras el primer asesino de la historia. Para entender el misterio, debemos volver al texto que lo inició todo, Génesis capítulo 6. Había gigantes en la tierra en aquellos días. El texto dice que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres. De esta unión nacieron los Nefilim. Durante siglos, la interpretación dominante ha sido la angélica, seres espirituales cruzando la frontera biológica para engendrar híbridos. Esta visión nos dio los mitos de los gigantes, los hombres de renombre, los tiranos de la antigüedad que dominaron el mundo antes del diluvio. Pero existe otra interpretación, una que fue sostenida por los primeros padres de la Iglesia y que hoy cobra una fuerza renovada: la teoría de las estirpes. Esta teoría propone que no hubo ángeles físicos, sino una colisión catastrófica entre dos linajes humanos, la descendencia santa de Set y la estirpe corrupta de Caín. Recordemos el origen. Caín, tras asesinar a su hermano, fue marcado y exiliado lejos de la presencia del Señor. Caín no solo sobrevivió, sino que fundó la primera civilización. Una civilización basada en la rebelión, la fuerza y la autosuficiencia sin Dios. El linaje de Caín no era solo violento, era avanzado. Sus hijos fueron los inventores de la ganadería nómada, la música y, lo más crucial, la metalurgia. Tubal-Caín, el instructor de todos los artífices de hierro y bronce. Aquí es donde la tecnología se encuentra con la depravación. Mientras tanto, la estirpe de Set, el tercer hijo de Adán, mantenía la imagen de Dios, viviendo en las tierras altas, preservando la adoración original. La teoría de los Nefilim cainitas sugiere que los hijos de Dios eran los setitas y las hijas de los hombres eran las bellas pero corruptas mujeres de la línea de Caín. El pecado no fue una transgresión interdimensional de ángeles, sino una mezcla racial y espiritual que corrompió la última reserva de justicia en la tierra. Etimológicamente, Nefilim no significa necesariamente gigantes, significa los caídos, o más exactamente, los que hacen caer a otros. ¿Podrían los Nefilim haber sido tiranos militares? Hombres que, gracias a la tecnología de Tubal-Caín, se convirtieron en gigantes en poder y terror. Si los Nefilim eran cainitas, esto explicaría por qué el juicio del diluvio fue tan absoluto. No era solo para eliminar híbridos, sino para erradicar una cultura de maldad total. Pero, ¿qué pasa con el libro de Enoc? Este texto, amado por muchos buscadores de la verdad, es la base de la teoría de los ángeles vigilantes. Enoc describe a los 20 vigilantes que juran en el monte Hermón tomar esposas humanas y enseñarles secretos prohibidos. Según Enoc, estos ángeles trajeron la hechicería, la astronomía y el arte de la guerra. Curiosamente, estas son las mismas artes atribuidas a los hijos de Caín en el Génesis. Aquí surge la gran síntesis. ¿Y si los vigilantes no descendieron físicamente, sino que poseyeron o influenciaron al linaje de Caín? Algunos investigadores sugieren que la corrupción de toda carne mencionada en la Biblia alude a una manipulación genética real realizada por la estirpe de Caín bajo influencia demoníaca. ¿Eran los Nefilim el resultado de un intento de alterar el código humano para evitar la llegada de la simiente de la mujer que derrotaría a la serpiente?
El diluvio se vuelve entonces una operación de rescate genético. Noé era perfecto en sus generaciones, no solo era moral, su ADN estaba limpio. Si el linaje de Caín fue destruido en el diluvio, ¿cómo es que los Nefilim reaparecen después? La Biblia dice, y también después de eso. Los espías de Moisés informaron haber visto a los hijos de Anac, descendientes de los Nefilim. ¿Cómo sobrevivió la estirpe de Caín? Muchos apuntan a la línea de Cam. Se dice que el pecado de Cam y su hijo Canaán reactivó la maldición cainita, o quizás una de las esposas en el arca portaba la carga genética de los Nefilim. Así, los Nefilim postdiluvianos no serían nuevos ángeles caídos, sino el resurgimiento de ese linaje de tiranía y gigantismo físico y moral. En la mitología sumeria, los Apkallu eran seres sabios antediluvianos, al igual que los Nefilim, terminaron corrompiendo a la humanidad. ¿Son los Anunnaki simplemente la versión sumeria de la estirpe de Caín? ¿Reyes sacerdotes que se autoproclamaron dioses debido a su tecnología superior? El mundo está lleno de estructuras que parecen imposibles para humanos comunes. Si los Nefilim cainitas poseían un conocimiento tecnológico antediluviano, estas piedras son su firma. Una tecnología que no usaba electricidad, sino vibración, sonido y una comprensión de la materia que hemos perdido. Los hallazgos de cráneos anómalos en todo el mundo, ¿son evidencia de los Nefilim o simplemente de una élite humana que intentaba imitarlos? La ciencia médica llama al gigantismo una patología, pero la arqueología prohibida sugiere que en el pasado, el gran tamaño era una característica dominante de una estirpe específica. ¿Por qué se oculta esta información? Si aceptamos que existió un linaje como el de Caín, capaz de maravillas tecnológicas y maldades indescriptibles, la historia oficial colapsa. El linaje de Caín representa la soberbia humana potenciada por fuerzas oscuras. Es el deseo de ser como dioses sin Dios. Muchos estudiosos de la profecía creen que estamos viviendo en los días de Noé. Si el linaje de los Nefilim fue una mezcla de tecnología y pecado, ¿está regresando hoy? La edición genética, la inteligencia artificial y la búsqueda de la inmortalidad digital son los ecos modernos de la ciudad de Enoc y las forjas de Tubal Caín. Estamos reconstruyendo la civilización que Dios tuvo que borrar con agua. Estamos volviendo a ser hombres de renombre. La teoría del linaje de Caín también ofrece una explicación a la eterna guerra espiritual, la simiente de la mujer contra la simiente de la serpiente. No es solo una batalla alegórica, es una guerra de linajes, de naturalezas, que atraviesa toda la Biblia, desde el Edén hasta el Apocalipsis. San Agustín, en su obra La ciudad de Dios, defendió fervientemente la teoría de los setitas. Para él, los Nefilim eran el resultado de la caída moral de los elegidos. ¿Qué es más aterrador? ¿Que unos demonios nos invadieran o que nosotros mismos, a través de nuestra rebelión, nos convirtiéramos en monstruos? Pero las pruebas físicas persisten. Los montículos en América del Norte, los esqueletos de 3 metros encontrados y luego perdidos por el Smithsonian. Cientos de informes periodísticos del siglo XIX documentan el hallazgo de gigantes con doble hilera de dientes. ¿Era este el remanente genético de la estirpe de Caín? Todas las culturas tienen la misma memoria, una raza de constructores poderosos que se volvieron crueles y fueron destruidos por una catástrofe hídrica. Los Nefilim no son solo un mito dominical, son el trauma compartido de la especie humana. Si son el linaje de Caín, entonces el mensaje es claro: el progreso sin conciencia es el camino a la extinción. Pero incluso en la oscuridad del linaje cainita, hubo una promesa, una línea que no se corrompió, una que llevaría a la restauración. La historia de los Nefilim es la historia de nuestro fracaso, pero también de la necesidad de una intervención superior. Hemos analizado las dos teorías. La angélica nos habla de una invasión externa. La cainita
Nos habla de una corrupción interna. Quizás la verdad sea una mezcla de ambas. Un linaje humano que abrió las puertas a lo prohibido y cambió su humanidad por poder. ¿Son los Nefilim los hijos de ángeles o el linaje perdido de Caín? La respuesta podría definir cómo entendemos nuestro propio futuro. Porque si el linaje de Caín sigue entre nosotros, la verdadera batalla apenas está comenzando. Gracias por acompañarnos en este viaje a las profundidades de la historia prohibida. No olvides suscribirte y activar la campana para más investigaciones sobre los misterios que el mundo prefiere olvidar. Hasta la próxima.